Muy buenas noches, Realtors. Bienvenidos a nuestro encuentro de este mes. Confírmeme, por favor, si me escuchan bien, si me ven bien, si todo anda por acá en orden. Yo, como siempre, muy feliz de compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias por acudir a esta invitación, por aceptarla. Cada vez se unen más personas y eso me pone muy contenta. Coméntenme por favor en el chat, quiero saludarlos, de dónde se conectan, si es primera vez que están acá. Hola a todos, Marcelo vende tu casa desde Argentina. Espectacular, Marcelo, bienvenido. Por favor, coméntenme en un chat si son primera vez que se unen a este encuentro. Evelyn, creo que ya has estado por acá, si no estoy mal, desde Paraguay. Bienvenida. Bueno, aquí, ¿quién más? Quiero saber desde dónde están escuchando. Primera vez, saludos desde Perú. Tatiana, hola, estudiante mía desde Medellín. Evelyn, oh, qué bien, primera vez, perfecto. Novara Bienes Raíces, Medellín. Caterine Prada, primera vez, Santa Cruz, Bolivia. Espectacular, me encanta. Bienvenida, Berenice, primera vez desde El Salvador. Andrea, desde Ibagué, segunda vez, bienvenida. Súper, Javier, desde Ecuador, primera vez. ¿Qué es esta hermosura? Por Dios, maravilloso. Bueno, yo estoy en Medellín, Colombia, para los que apenas me están conociendo. Norma Ramírez, primera vez desde Tijuana. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me encanta, me encanta. Nunca me dejaré de sorprender del poder de la tecnología. Desde Argentina, primera vez. Martín, bienvenido, me encanta. A ver, primera vez desde República Dominicana, Gineidi Soto, bienvenida. Hola, desde Valle de Bravo, México, Rimax Valle, bienvenida, Julieta. Bueno, chicos, me encanta esto que estamos generando. Para los nuevos, veo que hay mucha gente nueva aquí. Les recuerdo que esto es un espacio formativo que hacemos de forma abierta. ¿Ok? Este es un espacio que he venido haciendo durante los últimos meses de forma muy juiciosa. Todos los meses, desde enero, venimos haciéndolo y tratamos un tema puntual. Nos enfocamos solamente en un tema específico. Hemos hablado de persuasión, hemos hablado de captación, hemos hablado de marca personal. O sea, hemos trabajado diversos temas. ¿Dónde puedes encontrar todo ese material? En mi canal de YouTube vas a encontrar una lista de reproducción que se llama Realtor Talk y allí vas a ver todos los ya 5 encuentros que hemos tenido durante este año. Entonces, sagradamente cumplimos con este encuentro. Normalmente son hacia finales del mes que los estamos haciendo. Así que muchísimas gracias por estar acá, por recibir esta información que les estoy compartiendo con mucho valor. A ver, por acá me dice Novara, en estos momentos estoy viendo un video tuyo de factores legales y es un video educativo que aporta muchísimo. Eso, me encanta. Ese fue uno de los que hicimos en este Realtor Talks, donde hablábamos de los factores legales al momento de captar una propiedad. Por aquí vi a mi amiga Nancy, o sea, aquí me encanta porque veo colegas. Nancy Sáenz, bienvenida. Este espacio es para todos nuestros colegas conocidos, los nuevos. Janet, estudiante, me encanta. Muy bien, bienvenidos a todos. Entonces, vamos a iniciar, mis chicos. Hoy vamos a hablar sobre un tema maravilloso, que es el tema de la comercialización inmobiliaria, de unos factores que yo sé que probablemente ya tenemos en cuenta algunos, pero hoy les voy a traer una estructura muy importante antes de salir a comercializar una propiedad. Entonces, para este espacio, primero quiero mencionarles que hay unas normas que yo les pido y es, lo primero, tratemos de estar acá en modo presente. Yo sé que ahora en las horas de la noche tenemos como muchas cositas, estamos de pronto haciendo la comida y demás,
eso es válido. O sea, a mí lo que me importa es que estén conectados y que igual vayan recibiendo la información, pero sí traten de estar en la mayor cantidad del tiempo en modo presente, tomen sus noticas si quieren, igual esta grabación, o sea, esto va a quedar grabado, se los vamos a compartir, pero la idea es que permanezcan, porque yo sé que ver esas grabaciones después es muy difícil, ya nos enredamos, entonces aprovechemos que ya estamos hoy aquí conectados para recibir toda la información. Voy a garantizar que sea todo muy puntual, son espacios máximos de 1 hora, hora y media, para que no se nos alargue mucho. Otra cosa que les pido, tengan agüita, como tienen cámara apagada, entonces pueden comer, o sea, no se desconecten, pueden comer, pueden hacer sus cositas, pero que estén acá para que reciban toda la información. Pueden invitar a otros colegas, pueden compartir el link de conexión con sus equipos, con otros colegas que sientan que la información también les puede sumar. Como les digo, esto es un espacio abierto, ¿bien? Así que de nuevo, bienvenidos todos, vamos a proceder por acá a compartir pantalla. Bueno, y lo último que es muy importante también, esto se llama, yo llamé estos espacios Realtor Talks. Talks es conversatorios, como hablar, conversemos. Entonces, no quiero que se vayan con dudas. Si al final del espacio, cuando yo les entregue la información, tienen alguna inquietud, quieren transmitir algún mensaje, sienten que, no sé, algo se les quedó enredado, tienen alguna inquietud, quieren hacer un aporte, quieren complementar la información que yo entrego acá, porque yo no me las sé todas y es demasiado importante. A mí me encanta cuando otras personas del grupo, las que están acá, dan también su punto de vista o quieren adicionar algo a lo que yo estoy entregando. Entonces, es un espacio abierto para que abras micrófono, prendas cámara si quieres, si no quieres prender la cámara no pasa nada, pero puedes prender tu micrófono, hacer tus preguntas, transmitir tus inquietudes, hacer tus aportes, y aquí tenemos un conversatorio bien interesante y muy chévere para que no sea como un espacio solamente donde el speaker habla, sino que realmente sea un conversatorio donde podamos compartir, y así garantizo, muchachos, que vamos a aprender mucho más. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a proceder, ya estamos grabando. Perfecto. Muy bien, por aquí ya vamos a iniciar. La tenía por acá, ya les hice spoiler. Muy bien. Perfecto. Que alguien me diga, por favor, por micrófono, que están viendo mi presentación. Sí, se ve. Heidi, hola, sí, se ve. Sí, profe, se ve. Listo, muchísimas gracias. Me encanta ese nombre de profe, me encanta. Me encanta porque si algo he descubierto en esta vida y durante los últimos años es que amo enseñar. Entonces me gusta mucho esa etiqueta de profe. Entonces, muy bien, bienvenidos a nuestro Realtor Talk de junio, del inventario al cierre, la ruta de una comercialización efectiva. Como bien lo dice el título, no basta simplemente con que una propiedad ingrese a nuestro inventario. Si tienen microfonitos abiertos por ahí, les agradezco que por favor los cierren para que no nos haga el retorno. Entonces, espérenme un segundito. Creo que el retorno es acá. Listo. Listo. Entonces, no basta con que una propiedad ingrese a nuestro inventario. Es supremamente importante que tengamos una estrategia clara de cómo vamos a hacer una comercialización efectiva y eficiente de esa propiedad. Eso es lo que finalmente va a lograr el resultado efectivo para nuestro cliente propietario.
Bien, entonces vamos a profundizar muy bien en esa estrategia. Como sé que hay muchas personas nuevas, me presento así rápidamente. Esto es como un collage de lo que ha sido este trayecto en este mundo inmobiliario. Soy una persona que lleva ya 8 años en la industria inmobiliaria, emprendiendo como agente, teniendo su propia agencia inmobiliaria acá en Medellín, Colombia. He tenido la fortuna de emprender al lado de mi familia. Ha sido un proceso muy enriquecedor, donde en esa trayectoria como emprendedora descubrí un talento que tenía. Yo me considero una muy buena vendedora y por eso decidí emprender en bienes raíces, y ese es como el primer talento que yo había descubierto. Pero durante ese proceso de emprender, de entrenar mis propios equipos, de construir una compañía, pues descubrí que tengo un talento para enseñar, para educar, para desmenuzar información muy compleja y poderla entregar de forma práctica y aplicable. Y ahí es donde empecé todo este camino como mentora, en donde en los últimos años lo he venido haciendo como paralelamente con mi función como agente inmobiliaria, pero cada vez va cogiendo mucho más fuerza, cada vez le doy más intención a este proyecto maravilloso de la educación inmobiliaria. Ya llevamos durante este tiempo varios grupos mentoreados. En este momento tengo unas chicas maravillosas que se están mentoreando conmigo, buscando potenciar y crecer su negocio inmobiliario. Entonces, ese ha sido como ese proceso que he venido desarrollando entre emprendedora inmobiliaria y mentora de agentes inmobiliarios. Entonces, esto me pone a mí de verdad muy feliz de poder compartir y transmitir la información y todo el conocimiento que yo he venido recopilando desde la experiencia, chicos. Aquí siempre van a encontrar no información vacía o teoría vacía, sino que siempre les voy a entregar conocimiento basado en la experiencia, medido en mis propios equipos, medido en mi empresa, desde mi propia piel, probado todos los conocimientos que les vengo a entregar acá. Entonces siento que eso hace mucho la diferencia, porque estamos hablando desde la realidad, desde lo que el mismo mercado me ha mostrado y cómo se los vengo yo a traer a ustedes, y de la manera, digamos, más práctica posible para que ustedes lo puedan aplicar a sus negocios inmobiliarios. Como sé que también hay muchas personas que llegan por diferentes canales, entonces la invitación es a que me sigan en mis 2 redes sociales principales. YouTube, porque pues desde allí pueden estudiar todos estos encuentros que hemos hecho. Además, hay un podcast de los cuales hay ya 2 temporadas publicadas que pueden también estudiar desde el canal. Entonces, invitados a que se suscriban y me sigan por allí. Y la otra red principal, pues, es Instagram, en donde también estoy compartiendo todo el tiempo contenido de valor muy potente, que sé que les va a aportar demasiado, y pues estoy interactuando también muchísimo allí desde las historias. Las otras personas también que vengan de otros canales, a lo mejor me descubrieron por Instagram, por otras fuentes, tenemos una comunidad en WhatsApp, así que bienvenidos todos los que aún no hacen parte de esta comunidad para que se unan a través de este QR. Ahí simplemente, porque a veces se me enredan ingresando a la comunidad, simplemente escanean este QR y le dan ingresar y ya están adentro, que encuentran como otro grupo allí que ya está lleno. No tienen que ingresar a ese grupo, simplemente ingresan a la comunidad y ya desde el grupo de avisos les va a estar llegando toda la información. Yo siempre, por ejemplo, todas las semanas estoy compartiendo un tip central o una idea central de lo que le enseño a mis estudiantes en mentoría. Entonces, yo tengo con mis estudiantes, obviamente, profundizamos muchísimo más en los temas, pero yo les traigo a los miembros de la comunidad de WhatsApp la idea principal, les doy alguna herramienta, algún gráfico que les ayude también y que los ponga en contexto de lo que estamos trabajando, por ejemplo, con los estudiantes, que también son cositas que les sirven muchísimo a ustedes en el día a día. O a veces también pruebo alguna herramienta o pruebo algo, un método que me funciona, se los comparto también por la comunidad. Y ya me iré inventando otras cositas para compartirles a través de este grupo, pero de verdad que vale la pena estar acá. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia, chicos. Una comercialización efectiva no empieza cuando publicas un inmueble. Empieza cuando entiendes
cómo comunicar su verdadero valor. Entonces, lo que pasa muchas veces cuando estamos empezando, y sobre todo en el negocio inmobiliario, es que nos basamos, ¿cómo les explico? O sea, nos enfocamos solamente en construir la información técnica de una propiedad. Entonces, en entender muy bien las características, que tenga cuántas habitaciones, qué área tiene, la ubicación, nos limitamos solamente a esa parte. Y realmente esa información no comunica mucho valor. Al final de cuentas, pues hay muchas propiedades con similares características. Entonces, nos cuesta empezarnos a adentrar en cuáles son esas características fundamentales y principales que resuelven realmente los problemas de un comprador. Entonces, hoy vamos a aprender a entender cuáles son esos pilares de información que yo necesito recaudar, aparte de esa información física y técnica de la propiedad, que me van a permitir construir, ¿sí?, una oferta de valor alrededor de ese inmueble. Porque nosotros como agentes inmobiliarios tenemos un reto gigantesco. Nosotros, si tú te especializas en un tipo de inmueble, puede ser que tengas un producto estandarizado. Si tú siempre captas propiedades en la misma zona, del mismo rango de precios, de características similares, pues vas a tener un producto muy estandarizado. Pero si de repente vendes casas, vendes apartamentos, vendes lotes, ahí el reto es muy grande, porque cada producto, cada inmueble como tal, es como si tú tuvieras una empresa con diferentes líneas de servicios o con diferentes productos, bien, muy distintos el uno del otro. Entonces, cuando tenemos un portafolio de propiedades configurado de esa manera, o sea, muy diverso, es importante tener claro que cada producto, cada inmueble como tal, tiene una propuesta de valor distinta. Entonces, si tú eres de ese tipo de agentes, que yo no lo recomiendo, pero sé que la realidad de muchos de nosotros que llegan a nuestro inventario, diverso tipo de propiedades, pues debemos aprender a hacer un análisis muy juicioso de cada propiedad para poder saber comunicar su verdadero valor a un cliente comprador. Entonces, aquí les pregunto lo siguiente: ¿por qué creen ustedes que algunos inmuebles se venden más rápido y otros pasan mucho tiempo publicados en el mercado? ¿Cierto? Porque la verdad es que muchos agentes creen que comercializar una propiedad simplemente es publicar, ¿sí? Publicarla en cualquier parte, en una plataforma, en un portal inmobiliario, en nuestras redes sociales, en los estados de WhatsApp. Creemos que eso simplemente esa es la comercialización. Y la verdad es que la comercialización de una propiedad comienza mucho antes de hacer el anuncio. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué significa realmente comercializar un inmueble? ¿Qué es lo que les digo? No es subirlo a un portal, no es hacer un reel y subirlo a nuestras redes sociales, no es tomarle fotografías. Comercializar es construir una estrategia para conectar una propiedad con el comprador correcto. Y sobre todo, insisto, si tengo un portafolio de propiedades variado, debo entender que cada propiedad como tal tiene un perfil de cliente ideal. Y si nosotros no estamos haciendo la tarea de identificar cuál es el cliente ideal para esa propiedad, pues nos va a quedar muy difícil construir una estrategia real dedicada a ese inmueble para que llegue ese comprador efectivo. Por lo cual, nuestra promesa de valor frente al propietario se desconfigura, no tiene ningún valor realmente. El propietario va a sentir que nosotros no estamos haciendo el trabajo y por eso es que sucede lo anterior. Por eso es que muchas propiedades se quedan publicadas sin venderse porque realmente quien las está comercializando no está haciendo bien la tarea de identificar el cliente ideal, ¿ok? Ahora, les voy a hablar del concepto del cual les quiero introducir hoy, que es la ficha comercial. Yo le llamo ficha, pero esto no es más que la recopilación de información que yo necesito para publicar un inmueble, comercializarlo de manera estratégica. Esa ficha, quiero que te imagines
la forma en la que vas a almacenar esa información como a ti más te parezca. Puede ser que la información que vamos a recopilar tú la almacenes en un documento en Word, puede ser que tú almacenes esa información en un formulario, puede ser que tú almacenes la información en un software o en un sistema que tengas tipo CRM, en donde publicas y pones toda la información de las propiedades, el nombre del propietario, los detalles del inmueble. En ese tipo de sistemas puedes almacenar la información o esta ficha comercial que vamos a recoger de la propiedad. ¿Por qué es importante esta ficha comercial? Porque nos va a permitir comunicar el inmueble con más seguridad. Nos va a permitir y prepararnos previamente para resolver las objeciones. Y lo más importante, nos va a aumentar las probabilidades de venta, porque finalmente vamos a saber comunicar las ventajas, los beneficios, incluso los contra. Un buen vendedor, yo acabo de terminar una llamada, antes de entrar aquí a conectarme con ustedes, acabo de terminar una llamada con un cliente interesado en una propiedad que estamos comercializando, ¿bien? Ese comprador, por ejemplo, me decía, no quiero que a la propiedad le dé el sol, es algo que siento que de repente no me gusta tanto porque me da mucho calor, vivir una propiedad con ese tipo que en la tarde le daba el sol, y aquí lo llamamos el poniente, ¿cierto? Que ya es cuando da el sol de la tarde, entonces él decía, no me gusta ese tipo de cosas. Yo le dije, mira, la propiedad por la que tú consultas tiene todo lo que me estás diciendo, o sea, todas las condiciones que necesitas. Sin embargo, le da el poniente. Yo te sugiero que la veamos porque de verdad todos los requisitos adicionales que me estás solicitando, ¿sí?, son complejos. Él me está pidiendo esa propiedad cumple requisitos complejos como que todas las habitaciones tengan baño, que tenga un estudio, ¿sí? Cumple todo eso, pero tiene el poniente. O sea, eso es que algo que le juega en contra al inmueble. Yo como realtor, ¿se lo voy a ocultar? No, simplemente se lo menciono y soy clara desde el principio. Me han comprado propiedades donde me dicen que no quieren poniente, me las han comprado, a pesar de. Entonces, el tener la información clara, el saber cómo está compuesta esa propiedad, los pros y los contra, sí, y soy transparente con ese cliente para mencionarle incluso esos contra, entre comillas, porque lo que para una persona puede ser algo no a favor, para la otra persona no necesariamente es un problema, pero tengo claro, ¿cierto?, todos los componentes de esa propiedad. Entonces, dejemos claro que esa ficha comercial simplemente es una recopilación de información estratégica de las propiedades que voy a comercializar y que yo, dependiendo del sistema que tenga o que desee implementar, voy a utilizar. ¿Listo? O sea, es indiferente. Lo importante es que recopilemos toda la información. Ahora, toda la información que se va a recopilar del inmueble no la vamos a utilizar necesariamente en una publicación. Ya les voy a explicar por qué no todo se publica, pero quiero hacer esa salvedad. Esto es un trabajo que vamos a hacer más que todo para nosotros como comerciales, ¿sí? Para poder saber comunicar bien el valor del inmueble. Entonces, ¿por qué es importante la ficha comercial que vamos a aprender a construir hoy? Vamos a tener la información clara, es decir, vas a conocer el inmueble a profundidad en todos sus componentes. Te va a dar a ti mayor seguridad y dominio al hablar. Cuando estamos empezando en el sector inmobiliario, puede pasar que aquí hay varios agentes que están empezando en el negocio. Cuando estamos empezando nos sentimos algo inseguros en muchos aspectos. Nos da todavía temor resolver objeciones, nos da temor tener una reunión con un cliente, sentimos cierta ansiedad cada vez que vamos a hacer una visita para mostrar la propiedad. Eso es normal, todos pasamos por allí, ¿cierto? Pero ante esa inseguridad que sentimos al principio, yo siempre digo, la ansiedad, la duda, el miedo, la incertidumbre, en cualquier reto que tú estás asumiendo, una de las maneras de bajar esos niveles de incertidumbre al principio es a través del conocimiento. Entonces, si yo soy
muy buen conocedor de lo que estoy vendiendo, del producto que le estoy ofreciendo a un cliente comprador, pues mi confianza y mi seguridad va a aumentar al 100%, porque conozco todos los factores. Entonces, por ende, ese es el ítem 3, nos va a dar una mayor confianza al entregarle y gestionar ese cliente que estamos atendiendo. Nos va a dar una mejor comunicación. Es como cuando tú salías a exponer en el colegio, ¿sí? Tenías que aprenderte una lección y tenías que salir y hacer una exposición y hablar frente a todos tus compañeros. Si tú no estudiaste el tema, si tú no sabías de qué estabas hablando, pues tu comunicación va a ser fallida, no vas a hablar de manera fluida, te van a preguntar cosas y no vas a saber responderlas. Entonces, por eso es lo importante de recopilar la información. Fíjense lo que va a pasar. Si yo hago un buen proceso de captación con esta ficha comercial que yo les voy a enseñar, interiorizo muy bien todos los beneficios de esa propiedad. Y aparte de eso, tengo muy claro también las condiciones de compra de ese prospecto. Sé qué está buscando, sé cuáles son sus intereses, que eso también, yo creo que todavía no lo hemos hablado, sí hablamos de la calificación de los clientes, también ya lo hablamos en un Realtor Talk. Entonces, si yo sé extraer toda la información que requiero de mi cliente comprador, combino esos dos factores, lo más seguro es que ese cliente vaya a comprar conmigo, ¿sí? Porque sé hacer ese match perfecto, sé resaltar todos los beneficios de la propiedad que resuelven puntualmente un dolor del cliente. Recuerden que el cliente viene con unos dolores y esos dolores o problemas con los que viene el cliente comprador, ¿qué los resuelve? La propiedad. Y no solamente los factores físicos, también los otros componentes que les voy a enseñar. Entonces, por eso mi comunicación va a mejorar y por ende, aquí lo mencionamos, vamos a tener más oportunidades y más cierres. Porque desde el principio, si sabemos hacer una buena ficha comercial, vamos a saber si la propiedad le funciona o no al prospecto que está interesado en ella. Por ejemplo, como le dije yo al cliente con el que acabé de conversar, le dije, mira, hablemos telefónicamente, quiero escucharte, quiero saber qué estás buscando, cuáles son tus prioridades y de esta manera te diré si la propiedad que quieres visitar funciona para esas prioridades. Lo escucho primero al cliente, yo no me pongo a hablarle al cliente de la propiedad sin antes escucharlo. Cuando él me cuenta sus dolores, es que necesito sí o sí 3 habitaciones, ojalá todas con baño, trabajo en casa, necesito estudio, que no le dé poniente, entonces yo ya sé ajustar mi discurso, ¿sí? Para que resuelva, esa propiedad resuelva los problemas. Pero para eso yo necesito conocer muy bien las condiciones y los beneficios de mi inmueble. Entonces aquí ya vamos a entrar en materia con esos pilares. ¿Cuáles son esos pilares de esa ficha comercial que necesitamos empezar a recaudar? Sí o sí, la información física, evidentemente la necesitamos, que son todas esas características del inmueble. Vamos a necesitar una información financiera. ¿Cuáles son esos datos económicos, sí, para poder evaluar esa inversión? ¿Ok? Ya nos vamos a adentrar en cada uno. La información legal, documentos y aspectos legales que le dan seguridad a esa compra o a esa negociación. Yo necesito verificar que tenga un respaldo jurídico y legal para poder decirle a mi cliente, sí señor, compre esta propiedad sin ningún inconveniente. La información comercial, ventajas competitivas y el contexto del mercado, del inmueble en el mercado. ¿Ok? Y como quinto, la información emocional, lo que hace único y deseable ese inmueble. Esta información emocional casi siempre la dejamos por fuera. Incluso, yo me atrevo a decir que muchos agentes que seguramente están acá, que son juiciosos, se enfocan en estos 4 pilares, ¿cierto? Trabajan sobre estos 4 pilares sin inconveniente, a lo mejor incluso hasta de una forma, pues, un poco informal, ¿bien? Puede que no recopilen la información en un lugar, pero de alguna manera hacen cierta indagación con el propietario. Pero esta información emocional poco la trabajamos y hoy les voy a enseñar a construirla. Entonces, la información física es todo aquello que describe el inmueble,
No solamente son los metros cuadrados, sino también aquello que ayuda al comprador a imaginar cómo sería vivir allí. Entonces, es muy importante, me ayudan con los micrófonos, porfa, a recopilar toda la ficha técnica de la propiedad. Área construida, área privada, número de habitaciones, los baños, parqueaderos, depósitos, o sea, todo lo que compone el inmueble, qué servicios públicos tiene, cuáles son las zonas comunes que componen, ¿sí?, el conjunto o el edificio en donde está ubicada esa propiedad. O sea, necesito registrar y necesito conocer a profundidad esas condiciones técnicas. Aquí es muy importante, y eso lo hablamos en el Realtor Talk de captación, sobre los aspectos legales, ¿sí?, a la hora de captar, ¿cierto? Parte de esa información que yo necesito recopilar, por ejemplo, las áreas, es importante, digamos que el número de habitaciones, la distribución como tal, tú la puedes evidenciar visitando la propiedad, ¿cierto? Pero las áreas, ¿sí?, las tenemos que validar en documentos. La antigüedad, por ejemplo, muchos propietarios no tienen claro cuántos años de construido tiene su inmueble. Entonces, yo necesito solicitar la información o los documentos en donde conste esa información, sobre todo las áreas y la antigüedad. Es muy importante que chequeemos eso. Entonces, listo. Ya tenemos toda la información. Yo sé que ustedes son juiciosos en ese aspecto porque pues sin la información física no podemos publicar el inmueble en ninguna plataforma como mínimo. Esto hay que hacerlo de forma organizada y juiciosa, validando, como les digo, siempre en documentación, confrontando lo que me dice el propietario. El propietario muchas veces te dice un área que él tiene en la mente o que le dijeron en la constructora al principio, pero legalmente en los documentos a veces aparecen diferencias frente a lo que te dice el propietario y es muy importante que te acostumbres siempre a poner las áreas que aparecen en los documentos. ¿Listo? Entonces, esa es la información física de la propiedad. Aquí también cabe pues como el tema de ubicación y demás. La información financiera. Entonces, hay que tener en cuenta que el comprador no solamente está comprando un inmueble como tal, también está comprando las condiciones económicas de esa inversión. Entonces, aquí depende mucho del tipo de propiedad que yo estoy comercializando. Si yo estoy comercializando una propiedad para inversión, pues entonces la información financiera será principalmente cuáles son los gastos, ¿sí?, que tiene inmersa esa inversión y también cuál es la rentabilidad, la utilidad, o sea, el ROI, todo lo que los factores económicos y financieros que tienen una inversión inmobiliaria como tal. Ese estudio lo tengo que hacer, o sea que, o si es un proyecto, ¿cierto?, que está respaldado por una desarrolladora, pues esa es la información que le tengo que solicitar al desarrollador, porque esos son mis argumentos de venta financieros, ¿bien? Pero si es una propiedad usada, convencional, residencial, de segunda mano, como llaman, pues también tiene una información financiera, y es hablar con ese propietario, convenir con él cuáles van a ser las mejores formas de pago, cuáles son los gastos también que tiene esa propiedad, la administración del conjunto residencial, de la propiedad horizontal como tal, los impuestos que paga esa propiedad, cuál es el avalúo que tiene esa propiedad. No está de más revisar cuál es el avalúo. Acá en Colombia se revisa el tema catastral, que es muy distinto el avalúo catastral al avalúo comercial, son dos valores completamente diferentes. Entonces, acá es muy importante saber de dónde vienen esos números. Dentro de esta parte financiera, obviamente, está también el precio de venta y es, ok, ¿de dónde sale ese precio? Lo hiciste tú como agente inmobiliario a través de un análisis de mercado, revisaste ese dato que te dijo el propietario de que lo quiere vender en X valor, lo validaste si efectivamente es un precio justo para el mercado, vale la pena hacerle un avalúo comercial o no a ese inmueble, ¿sí? O sea, toda esa investigación previa en cuanto a la parte financiera es muy importante que nosotros la tengamos clara. Parte de lo financiero también es si ese inmueble tiene deudas en el momento que se tienen que saldar, entonces cómo se van a pagar esas deudas, quién se va a hacer responsable de esas deudas, si el propietario espera que se paguen con la compra
o él tiene los recursos para pagarlas, en fin. Todo lo que tenga que ver con números es importante que yo lo empiece a recopilar también en esa ficha comercial. Luego tenemos la información legal. Aquí tenemos las leyes y la normativa que forman parte de las características legales que debes tener en cuenta. Porque lo que hoy sí tenemos claro es que el comprador va a estar muy interesado en conocerlas y quiere estar muy seguro de que no está comprando un problema a futuro. Como agentes inmobiliarios, y en el momento en que yo entendí ese nivel de responsabilidad, chicos, a la hora de asesorar a un cliente para la compra de un inmueble, y es entender que nosotros como agentes somos ese canal para que él logre hacer esa inversión y en nuestras manos está el darle algunas garantías. Yo sé que no podemos garantizar la legitimidad al 100% de una propiedad si no se hace, por ejemplo, un estudio jurídico de ese inmueble o de los títulos. Idealmente, si una propiedad pues es hipotecada, pues va a ser, por ejemplo, estudiada por el banco, pero si no, idealmente es que nosotros hubiéramos también un estudio de esos títulos y nosotros no estamos en la capacidad de hacerlo, o si vemos que es una propiedad que tiene mucha historia, siempre es recomendable que el comprador, perdón, asuma unas inversiones de hacer unos estudios legales adicionales sobre el inmueble, porque nosotros como agentes, pues lo que buscamos es que a futuro ese comprador no vaya a tener ningún problema. Al final de cuentas, eso es lo que garantiza un estudio de títulos, que ese comprador no vaya a tener dificultades legales, porque puede que hoy pueda hacer la transacción sin ningún problema, pero a futuro pues puede haber alguna situación que implique una extinción de dominio, o sea, que implique algo que ese comprador pueda perder o afectarse con ese inmueble. Entonces aquí es muy importante que nosotros antes de comercializar una propiedad verifiquemos muy bien que efectivamente estamos hablando y estamos trabajando con el titular de la propiedad, con el propietario verdadero del inmueble. Pasa muchísimo que a veces conversamos con el supuesto propietario y resulta no serlo. Después es que nos damos cuenta, eso me pasaba a mí cuando yo era novata, cuando estaba empezando, que resultaba que cerrábamos el negocio, cuando yo ya iba a empezar a pedir los documentos para hacer la promesa, me daba cuenta que una persona con la que yo estaba hablando no era el propietario. No, es que el propietario está en el exterior y yo soy el encargado. Pero entonces todavía no tenemos el poder, hay que tramitar el poder. Entonces empezaba uno como a improvisar sobre la marcha cuando ya tienes un negocio sobre la mesa. Entonces, muy delicado siempre hacer esta verificación antes de comercializar. Aquí en Colombia tenemos un documento que se llama el Certificado de Tradición y Libertad. De pronto cada uno en su país trate de hacer como de revisar cuál es el documento similar. En algunos países existe, en otros no, pero acá tenemos la posibilidad de a través de este documento analizar quiénes han sido los dueños a lo largo de la historia de ese inmueble y verificar cuántas veces se ha vendido, verificar cuántas veces se ha hipotecado, ¿cierto? O sea, toda el historial como tal, aquí yo lo llamo como la historia clínica del inmueble, si ha sido embargado, si ahí podemos verificar cuál es como el estado legal del inmueble. Entonces, muy importante siempre solicitar todos los documentos donde nosotros podamos validar esa información. Cada uno en su país debe solicitar, revisar qué documentos le dan esa información o verificarla directamente con los propietarios, o sea, no pasarlo de alto y sentarme y tener una conversación con mi cliente donde yo le diga, necesito saber cuáles son las condiciones, si tienes alguna hipoteca vigente, si has tenido embargos, o sea, necesitamos revisar todo eso antes de sacar la propiedad al mercado. En el tema, por ejemplo, de proyectos, es muy importante que validemos también cuáles son las licencias, si están las licencias, si ya se tienen todos los permisos, con qué reglamentación va a quedar, por ejemplo, la propiedad. Cuando es una propiedad horizontal, sabemos que ya hoy en día algunos proyectos, algunos edificios salen con ciertos permisos para operar, por ejemplo, bajo rentas cortas. Hay otros que definitivamente no, entonces necesito saber cuál va a ser la normativa de ese proyecto como tal y que el constructor también esté cumpliendo
con todos los requisitos, los seguros, con todo lo que se requiere para poder hacer un proyecto y que nosotros como intermediarios podamos darle la mayor seguridad jurídica a nuestros compradores porque hicimos una correcta verificación legal de la propiedad. ¿Listo? Ok. La información aquí es donde ya nosotros empezamos a profundizarnos y a empezar a revisar cómo está esa propiedad frente al mercado, cómo se posiciona mi inmueble frente a la competencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como agentes inmobiliarios siempre deberíamos hacer un estudio de mercado. Para poder hacer ese estudio de mercado, yo necesito saber cómo está la competencia en la zona, identificar inmuebles similares, revisar cuál es el precio promedio del mercado, incluso si es posible, revisar cuál es el tiempo promedio de venta. Esto, ojalá nosotros tuviéramos los sistemas que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, donde se tiene mucha información y mucha data, pues porque todo está centralizado. Aquí a nosotros nos toca empezar a construir esos datos. Entonces, muy importante que nosotros como agentes inmobiliarios también llevemos un registro de cuánto tiempo se demora una propiedad que ingresó a nuestro inventario y que nosotros vendimos, cuánto tiempo tardó ese proceso de comercialización. Si yo soy juicioso y empiezo a llevar esos registros, yo puedo tener un estimado de cuánto tiempo puede tardar la venta de una propiedad que ingresa a mi inventario. Necesito identificar qué servicios cercanos tenemos, por ejemplo, colegios, hospitales, acceso a transporte, desarrollo, valorización de la zona, ¿sí? Y todo eso me va a permitir construir cuál es el comprador ideal para el inmueble. Entonces, miren, lo importante de hacer ese análisis, de no solamente quedarnos con la información técnica, sino ir desarrollando esta ficha, como les vengo diciendo, y con toda esa información yo empiezo a hacer una investigación en ese posicionamiento de este inmueble con estos factores que les estoy diciendo. Si tú no sabes qué hay cerca, si tú no sabes qué hay a la redonda, a unos cuantos metros a la redonda de esa propiedad, qué servicios va a tener la persona que viva en ese inmueble, qué comodidades o qué incomodidades, porque puede pasar, yo he comercializado inmuebles en donde tienen mucho potencial de valorización, pero todavía no hay mucho desarrollo al lado, no hay todavía muchas vías de transporte, rutas de transporte, porque justamente es una zona en desarrollo. Entonces, ahí yo qué tengo que vender, plusvalía, toda la valorización que va a tener la propiedad a futuro cuando se construyan y se dote la zona de esos servicios, ¿ok? Pero al día de hoy, si la persona quiere vivir ahí, pues va a tener ciertas dificultades a la hora, por ejemplo, de transporte y demás. Pero como les digo, soy transparente y sé comunicarle a mi cliente dependiendo, porque si es un cliente que me compra por inversión, pues ese es el apartamento ideal. Pero si es una persona también que compra para vivir, le voy a decir, mira, esto es una buena inversión para ti porque tu capital se va a valorizar, porque estás en un momento en donde todavía la zona no está en desarrollo, quizás en este momento vas a tener algunos temas con el transporte, pero vale la pena incomodarse un tiempito mientras la zona se desarrolla porque tu capital acá va a crecer y va a valorizar, ¿cierto? Entonces, miren que tener toda ese componente y todo el contexto de en dónde está mi propiedad y cómo está frente al mercado hace de la conversación algo distinto, ¿sí? De la comunicación con mi cliente comprador. Ahora, importante, en esta información comercial, aquí ya se me está ocurriendo una idea de otro Realtor Talk, es cómo hacer esos análisis de mercado, ¿cierto? Entonces es importante aprender a hacer un buen análisis de mercado, hoy no lo vamos a profundizar acá, pero aprenderlo a hacer y saber con qué precio va a salir esa propiedad del mercado. Estoy en el precio más bajo, más alto, medio o bajo. ¿Cuál va a ser la estrategia de comercialización? Porque eso lo tengo que dialogar con mi propietario, ¿sí? No es como que es el precio que el propietario me diga, ni es como el que yo creo como agente inmobiliario, sin hacer un estudio previo. Hago el estudio, saco
3 rangos de precios y de acuerdo a los objetivos del propietario, pongo el inmueble en el mercado. Y eso me permite a mí saber, ¿sí?, cómo estoy frente a mi competencia. Y eso me va a determinar también a mí un tiempo promedio de venta. Entonces, miren, muchachos, que cuando yo armo toda la ficha, tengo todo el panorama completo, soy estratégico. Entonces, con un propietario la conversación es, saquémoslo al mercado, no tienes afán, ok, ese es el rango más alto, nos la podemos jugar con este rango más alto porque estamos igual dentro del precio de mercado, pero va a ser una venta más lenta. Y yo ahí como agente inmobiliario también sé mover mis fichas en cuanto a la pauta, en cuanto a la publicidad. Yo, por ejemplo, si a mi propietario me dice, pongámoslo en el rango más alto, yo voy jugando mis fichas, primero portales, primero página web, no le voy a quemar mucha inversión en pauta porque sé que esa propiedad tiende a estar en el precio máximo. Está en el mercado, pero está en el máximo. Podría bajar otro poquito. Entonces empiezan a jugar con eso. Luego voy teniendo una conversación con ese propietario. Mira, llevamos tanto tiempo en el mercado, este ha sido el comportamiento, estas han sido las objeciones, aceleremos la venta, entonces vámonos a un precio medio y vamos jugando con eso. O sea, todo depende de los objetivos. El propietario que quiere vender rápido, pues entonces ya sabe que tiene que publicar en el rango más bajo. Eso nos da muchas estrategias a la hora de publicar el inmueble y de nosotros hacer la pauta publicitaria. La información emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? No sabemos cómo transmitir el conocimiento técnico, la información técnica de la propiedad a información emocional. Tenemos que tener claro que durante la primera fase de la compra, el cliente está en su etapa emocional. Cuando el cliente está viendo los inmuebles, cuando los está visitando, recorriendo, allí lo que está pasando por la mente de ese cliente, normalmente cuando es para vivienda, quizás para inversión, está un poquito más racional, pero también sigue siendo mucho emocional. Pero en esa fase, el cliente se mueve por emociones, se mueve por lo que le transmite ese inmueble como tal. Y nosotros nos quedamos muy corticos al transmitir esa información. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Una terraza, ¿qué puede ser? ¿Realmente qué es una terraza? O un gran balcón, un espacio para reuniones. Una vista que te genera bienestar, ¿sí? Te genera la posibilidad de, no sé, de recibir el aire fresco, de salir, de distraerte. ¿Por qué bienestar? Porque las personas quieren una vista bonita, porque todo el tiempo estamos trabajando, ¿sí? Y nos queremos desconectar, a salir, a mirar. Para algunos una vista bonita puede ser una vista verde, o para otros puede ser una vista a la ciudad, pero al final de cuentas le genera un bienestar. Entonces necesitamos empezar a traducir esas características físicas en información emocional. La iluminación que te da en una propiedad, ahorro energético. ¿Por qué? Porque no tienes que prender, por ejemplo, luces durante el día. No tienes que prender los bombillos, las luces, sino que el apartamento cuenta con tan buena iluminación que literalmente vas a ahorrar energía durante el día. Un estudio, trabajo desde casa, la comodidad de trabajar desde casa, y si a eso se le suma que el lugar es silencioso, es tranquilo, es fresco, todo eso se lo tenemos que transmitir a esa persona que se ve trabajando en su casa y que quiere un ambiente propicio para eso. Un parque cercano. No es simplemente como, ay, mira, aquí vas a tener un parque. Normalmente lo que hacemos es, mira, aquí vas a tener un parque, tenemos una iglesia aquí cerca. No, o sea, hablemos del parque, pero hablemos de la calidad de vida que le va a ofrecer ese parque. Si son adultos mayores y la zona es segura, entonces esa persona va a poder salir, ir al parque, caminar, armémosle la película. O sea, entonces tú le dices, mira, qué rico salir aquí los fines de semana, ir al parque, comerte un heladito, ¿sí? Disfrutar, o si son niños. Entonces hablo de la calidad de vida y el estilo de vida que va a tener mi cliente comprador si comprara esa propiedad. Bien, entonces el comprador no compra características, el cliente compra
beneficios. Entonces, por ejemplo, aquí yo les voy a dar como varios tipsitos que ustedes pueden hacer con toda esta información. Entonces, ustedes ya van a elegir en dónde van a almacenar todo esto. Esto lo pueden poner en un documento, ¿sí? En un documento en Word, por ejemplo, preferiblemente. ¿Por qué? Porque con ese documento, ustedes teniendo acá todos estos pilares listicos y detallados, se los van a entregar a la inteligencia artificial. Con esa información allí organizada, la inteligencia les puede hacer redacción de textos para sus plataformas, redacción para redes sociales. Le pueden pedir una estrategia de comercialización específica para esa propiedad. Ustedes le pueden decir, mira, mis canales de marketing son estos. ¿Cuáles me sugieres para este inmueble como tal? ¿Qué me sugieres por cuál canal empezar? ¿Cuánto capital consideras que puedo invertir yo en esa propiedad? O sea, mejor dicho, ustedes pueden hacerle las preguntas que quieran. Para las personas que están empezando en el negocio, por ejemplo, pueden preguntarle, dame argumento, y los que no, o sea, porque yo lo que digo es para los que están empezando, quizás quienes vamos teniendo cierta experiencia, toda esta información la convertimos en argumentos de venta y se convierte en lo que les digo como nuestro pitch comercial, en cómo nosotros ofrecemos la propiedad telefónicamente, cuando estamos con el cliente en la visita. Todos estos componentes son eso, es la forma como ofrecemos la propiedad. Pero si nosotros estamos empezando, probablemente simplemente es como un montón de datos que vemos ahí y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir a la inteligencia artificial, cualquiera que tú uses, que te vuelva todos estos datos en una conversación para ofrecérselo a tu cliente, o que te arme una propuesta de valor para ese inmueble alrededor de esos datos, que te arme diálogos, puedes pedirle que te arme diálogos, puedes pedirle que te traiga las posibles objeciones, ¿sí?, que te puede poner un cliente para este inmueble y que te dé la posible solución a esa objeción. Imagínense, chicos, o sea, hoy en día con la inteligencia artificial ustedes pueden acelerar el conocimiento de una manera impresionante, pero si hacemos la tarea juiciosos, ustedes van a recopilar toda esta información de manera organizada y con ella pueden hacer maravillas, maravillas, para que puedan acelerar realmente los procesos comerciales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, antes de publicar, quiero que te hagas estas preguntas. ¿Conozco realmente este inmueble? ¿Podría responder cualquier duda de esta propiedad? ¿Sé cuál es su mayor ventaja? ¿Tengo claro quién debería comprarlo? Si yo no tengo esto claro, es porque no estoy haciendo un proceso juicioso de captación. No estoy haciendo una ficha comercial que me entregue toda la data para yo poder vender ese producto a mi cliente ideal. Y por eso, chicos, es que muchas veces, yo insisto, no necesitamos una cantidad absurda de clientes en nuestras bases de datos. No necesitamos invertir miles de dólares en publicidad para poder atraer a nuestro cliente ideal. Basta con que nos volvamos muy asertivos en la comunicación, en entender muy bien cuál es ese cliente y ese perfil para esa propiedad, y con los esfuerzos que hagamos de marketing vamos a aumentar ese porcentaje de cierre y de conversión, porque la venta muchas veces se nos queda corta es en la parte que nos corresponde. El de marketing hace su trabajo, te trae un montón de leads, las campañas funcionan, te traen clientes, pero a la hora de convertir nos quedamos muy cortos en la comunicación y en la conversación, ¿sí? Entonces, me vuelvo un experto entendiendo mi producto, ¿sí? Profundizando y respondiendo primero esto. Tengo claridad sobre lo que estoy vendiendo, ¿sí? Antes de publicarlo. Ahora, esta parte es complementaria, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa estrategia donde vamos a publicar nuestras propiedades? Se los quise traer como algo adicional, pero ya cumplimos la promesa principal de este Realtor Talk, que era
cómo vamos a construir esa ficha comercial, que ya les di un tip súper poderoso para que ustedes le entreguen eso a la inteligencia artificial y saquen información, toda la que ustedes quieran, sobre ese inmueble y estructuren muy bien su estrategia de ventas. Ahora, yo soy muy partidaria de las estrategias omnicanal. ¿Cómo así que omnicanal? Sí, yo no debería utilizar un solo método o un solo sistema de marketing, porque las propiedades todas se venden de una manera distinta, ¿bien? Y no me gustan los extremos. Ustedes en mí van a encontrar una mentora que pone en duda todo. Entonces, si yo me encuentro una persona de marketing digital, experta en marketing digital, que me dice, es que tus estrategias offline, o sea, lo que no es digital, ya no sirve, discúlpame, pero no te creo 100%. Quiere decir que esa persona que me está diciendo eso, no conoce el mercado inmobiliario. Porque hoy en día, incluso teniendo el alcance digital que tiene todas las plataformas que yo reconozco y que sé que funcionan, hoy en día también se venden propiedades sin pauta. Bien, entonces yo siempre soy como, para mí no hay blanco o negro en el temas de marketing, sino que yo siempre tengo que entrar a analizar mi producto, mi inmueble como tal, y cuáles van a ser los diferentes canales que debería utilizar. Entonces, por ejemplo, canales offline, que son canales que entonces no son digitales, como bien su nombre lo dice. Puedo utilizar revistas, puedo utilizar avisos físicos de venta, es que todavía se venden. O sea, si a mi marketero me dice, es que usted va a vender una propiedad con un aviso puesto en una ventana. Sí, claro, por supuesto. Y solamente me cuesta lo que vale el aviso. Y llegan clientes por el aviso. Hay zonas que siguen siendo muy tradicionales. Hay zonas donde el comprador prefiere salir a recorrer los sectores y ver qué hay para la venta y contactarse con esos teléfonos. Si tú omites esta estrategia en un inmueble, por ejemplo, que cumple esas condiciones, pues estás perdiendo una oportunidad, estás perdiendo oportunidad de venta, de atraer clientes de una forma distinta. Entonces, el llamado aquí es que no compremos esa idea de que solamente existe un método de promoción, porque eso nos puede estar perjudicando realmente. Hay muchos países, hay muchos lugares en donde hay ferias, en donde se hacen, por ejemplo, los eventos presenciales en los inmuebles, en los más conocidos como Open House, que en ese Open House tú puedes atraer clientes compradores, pero también puedes atraer a otros colegas que conozcan la propiedad y de esa manera moverla también con tus colegas, que aquí por eso también menciono la red de colegaje. Es importante todos tener nuestra red de colegajes. Hay plataformas que tienen diferentes redes. En cada país ya ustedes pueden buscar con qué colegas asociarse para mover su inventario. Plan de referidos, ustedes también pueden construir su propio plan de referidos. Me ayudan con los micrófonos, porfa. El plan de referidos es empezar a divulgar entre sus conocidos, familiares, incluso clientes pasados, decirles, mira, nosotros te podemos compartir un bono, una parte de la comisión, si tienes una persona que conozca, que está vendiendo, que está comprando, sí, mira esta propiedad que tenemos en el inventario, pues si sabes de dónde que lo está comercializando, que le pueda interesar. ¿Listo? Entonces, estos son los diferentes canales que podemos utilizar de manera offline. ¿Quién será? ¿Quién tiene el micrófono prendido? Vamos a tomar agüita mientras se da cuenta. Canales online. Aquí hay diferentes canales que podemos utilizar. Aquí no necesariamente tienen que ser todos. Ya tú puedes empezar a mirar con cuáles te puedes ajustar. En los canales online, pues tenemos nuestra propia página web, ¿sí? Especializada para el sector inmobiliario, para una página 100% pensada y diseñada para nosotros como agentes.
que es difícil que un cliente llegue a nuestra página directamente, ¿sí? A través de Google. Sí y no. A mí me han llegado clientes a través de esa página porque lo que buscamos, incluso aquí lo tengo al otro extremo, es la optimización SEO de ese sitio web, ¿cierto? Entonces, si combinamos las dos cosas, tanto la página web como la optimización del sitio, podemos lograr que el cliente llegue directamente a nuestra página, poniendo unos buenos títulos. Aquí es importante saber poner bien los nombres de los inmuebles. Siempre hay un encabezado, entonces es importante siempre poner la ubicación, el tipo de apartamento, ¿bien? Y eso hace que esas palabras, pues, optimicen tu posicionamiento web. Pero es importante que nosotros como inmobiliarios, dentro de las herramientas que tengamos, pues tengamos nuestra propia página. Luego tenemos los portales inmobiliarios. Los portales hoy en día, a ver, esto es un tema de debate. Yo he sido usuaria de portales inmobiliarios desde que comencé en mi negocio inmobiliario en el 2018. Era lo que más se utilizaba, no estaba tan en auge el tema del marketing digital. Evidentemente los portales inmobiliarios han tenido una disminución y yo sí lo puedo asegurar en ese sentido, y es que la cantidad de leads que te llegaban antes no se compara con la que llega ahora, han disminuido bastante, pero también es cierto que con la inteligencia artificial muchos portales se han venido optimizando, han venido mejorando también su posicionamiento, la experiencia del usuario en las plataformas. Entonces, sí o sí, chicos, los portales son plataformas en donde los agentes inmobiliarios, pues, necesitamos estar. Hay propiedades que efectivamente no funcionan tan bien en los portales, y ahí es donde está el trabajo tuyo de empezar a medir los resultados de las estrategias que utilices. O sea, yo sé que hay ciertas propiedades que no se mueven también. Por ejemplo, el mercado de más alto valor. No funcionan estos portales, mi cliente no está ahí, ¿sí? Entonces, es importante que empecemos a tener esa diferenciación. Las redes sociales, sí o sí, es un canal que necesitamos utilizar, que necesitamos optimizar también. Tampoco para mí es válido el argumento que me dicen, no publiques nada de inmuebles en tus redes sociales. Es que las redes sociales son solo para entretener o publicar contenido de valor. No solamente no podemos omitir publicar los inmuebles, o sea, va el contenido de valor, va el contenido de entretenimiento, pero sí o sí es un canal de venta. Y si bien mucho de la reducción de los resultados de los portales inmobiliarios es porque hoy muchas personas buscan en redes sociales la propiedad que quieren comprar. Entonces, si tú no la vas a tener ahí y tú no eres una marca personal súper reconocida, que es difícil que nosotros logremos ese tipo de reconocimiento, como para decir que el usuario comprador no va a buscar por la ubicación o por el tipo de inmueble, sino que va a buscar por mi nombre como marca personal y voy a ver que tiene Heidi Gómez en el inventario porque Heidi es súper top. Eso no sucede. Entonces el usuario busca por ubicación, por tipología, por su necesidad. Entonces hay que estar en estas plataformas. Y obviamente combinar la estrategia orgánica con la paga. Hay que invertirle, muchachos, al negocio. ¿Queremos atraer clientes? Hay que invertirle. Bien. Correos electrónicos. Los correos electrónicos masivos son una estrategia que funciona muy bien para los que comercializan proyectos inmobiliarios. Los correos electrónicos son una fuente o una estrategia que, más que publicar allí los inmuebles, genera la necesidad en el comprador. Si yo tengo una base de datos de posibles inversionistas, yo lo que hago es, a través de una campaña de correos electrónicos, mostrarle lo nuevo que ha ingresado a mi inventario y generarle la necesidad a mi inversionista de invertir en ese proyecto. Bien, si yo no lo comunico, entonces mi cliente no se va a dar cuenta, porque probablemente no esté de pronto muy pendiente de mis redes sociales. Entonces creemos que con publicar el proyecto que estamos comercializando en nuestras redes sociales, pues le va a llegar a los usuarios. Y no, si yo construyo buenas bases de datos,
yo puedo hacer diferentes campañas de divulgación de esos proyectos y enviarlas por correo electrónico, ¿sí? O sea, es una herramienta que hoy sigue funcionando y que si se hace de manera estratégica, te puede traer resultados. Otra estrategia online, webinars y lanzamientos virtuales. Webinars como lo que estamos haciendo en este momento, solo que son webinars dirigidos a inversionistas. Ahora bien, es algo que yo también he querido hacer, les confieso que no lo he hecho, pero a mí me encantaría hacer un webinar para primeros compradores de vivienda. Las personas tienen ese anhelo y ese sueño de comprar vivienda, pero muchas veces no saben cómo, muchas veces no saben cuál es ese paso a paso, ni qué factores deben tener en cuenta. Podríamos armarnos un webinar educativo así como este, pero dirigido a ese cliente comprador. ¿Funciona? Claro que sí. Es una estrategia muy usada en Estados Unidos para los realtors que mueven mucho los proyectos en diferentes países, lo comercializan a través de estos encuentros virtuales. Y lo que ya les había hablado de la optimización SEO, que es ideal para que incluso no solamente desde la página web se utiliza la optimización SEO en internet o en la web. Si tú tienes, por ejemplo, aquí combinas dentro de tus redes sociales un canal como YouTube, ¿sí? Puede pasar que algunos compradores te lleguen por ese canal. YouTube tiene una condición muy interesante y es que a diferencia de Instagram, todo lo que publicas en YouTube no pierde, ¿cómo se me fue la palabra? O sea, mantiene vigencia, ¿bien? Así tú lo hayas publicado 2 o 3 años, lo que tú publicas en YouTube va a mantener vigencia porque depende de la búsqueda que hace el usuario en YouTube, ¿bien? Si por alguna razón, o sea, la persona está buscando información sobre determinado sector en el que quiere invertir y tú tienes videos donde hablas también de que tú eres especialista en esa zona, por qué invertir en ese sector, ¿sí? Has construido un contenido de valor alrededor de tu especialización como agente inmobiliario, también has publicado algunas propiedades allí. Ese posicionamiento SEO, cuando las personas buscan en Google, ¿sí? ¿Por qué invertir en tal zona o propiedades en tal sector? Google, como es de la misma casa, te trae videos de YouTube y ustedes lo pueden validar. O sea, ustedes pueden buscar en Google cualquier tema y él te trae páginas web, pero también te trae videos de YouTube. Entonces, si tú tienes un buen posicionamiento en ese canal, esta optimización SEO, pues te va a funcionar también. Bien, entonces, esos son las dos fuentes de canales omnicanales, ¿sí? De esta estrategia omnicanal que yo recomiendo, donde combinemos canales offline y combinemos canales online para que tengamos, ¿sí? Una estrategia mucho más completa. Muy bien. El agente promedio publica propiedades. Eso es lo que hacemos, eso es lo que hace la mayoría, publicar. Y digo hacemos porque al principio eso era así, o sea, es normal, yo no quiero que tampoco, o sea, no entramos como a juzgar, ¿sí? Porque yo sé, yo he vivido eso, yo empecé desordenada, yo empecé captando por volumen, o sea, de una manera impresionante, captábamos, o sea, un solo asesor podía captar muchos inmuebles en el mes y nosotros no hacíamos verificaciones, nosotros no solicitábamos documentos. Y entonces, ¿qué empezó a suceder? Que cerrábamos los negocios, los mismos asesores cerraban los negocios y cuando ya entrábamos a hacer la revisión de la propiedad como tal, sobre todo en la parte legal, para ya proceder a hacer un contrato de venta, pues nos encontrábamos con un montón de dificultades, con mucho de lo que les mencioné, áreas incorrectas, limitaciones legales, no era el dueño o eran 2 dueños y entonces ¿dónde está el otro? O sea, mucha información incompleta y pues es normal. Yo sé que a lo mejor tú estás ahí, no es para que te juzgues, pero es para que empecemos, ¿sí? A replantear cada proceso. Ese es como mi objetivo con estos webinars, chicos, o sea, que ustedes vayan construyendo un proceso juicioso de cada una de las actividades que vamos haciendo.
captar, comercializar, la negociación, la presentación de la oferta, que fue un webinar espectacular sobre cómo presentarle la oferta al propietario para que nos acepten esa negociación. O sea, cada cosita, cada actividad que nosotros vamos ejecutando como agentes inmobiliarios, vamos haciéndola de manera juiciosa, de forma que ya esto se te vuelve muy natural, ya no se te vuelve, digamos, como hay algo tan complicado, sino que realmente vas haciendo un trabajo juicioso. Bien, entonces los realtors de éxito construyen estrategias de comercialización. Nosotros no publicamos propiedades, nosotros hacemos estrategias de comercialización y eso es lo que le damos como propuesta de valor a nuestros propietarios. Muy bien. ¡Súper! Hoy nos rindió muchísimo, pero miren que siempre se nos va tipo 8:20 de la noche y eso es lo que no quiero, ocuparles muchas horas de la noche. Permítanme por acá. Dejo de compartir para que pasemos a las preguntas. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Se llevaron algo nuevo? Bueno, a ver, yo veo por acá. Recomiendo Cloud para redactar documentos y conversaciones directas. Súper bien. Súper Novara, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que en temas de inteligencia artificial, explórenlas. Yo de todas formas casi siempre empiezo a comparar. Yo mis análisis de mercado, mis estudios de mercado, los hago, por ejemplo, en diferentes plataformas. Utilizo Gemini, ChatGPT. Les confieso que Cloud, el solo hecho de pensar que tengo que trasladar toda la información que ya tengo, sobre todo en ChatGPT, a llevarla a Cloud, sé que hay varias herramientas que me permiten hacerlo, pero me genera como un poquito de caos tenerlo que hacer esa tarea, pero la debo hacer porque sé que Cloud es una muy buena herramienta para nuestros día a día, para nuestro día a día. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer con respecto a esto? ¿Lo viene utilizando? ¿No viene? Díganme algo, por ejemplo, de lo que vieron hoy, si ya lo vienen implementando o no. Eva, extraordinaria clase, mil gracias desde Perú. Muchísimas gracias, Eva. Conversemos, chicos, no estén tan callados. Ábranse. Somos comerciales, todos acá somos comerciales. Entonces, qué rico que alguien pueda transmitir, no sé si quedó con una duda de cómo construir la ficha, de qué quieren, si sienten que no, que es difícil. Cuéntenme qué les pareció. Heidi, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Lina, cómo vas? Muy bien, mil gracias. Nuevamente, me encantan. Yo trato de no perderme ninguna porque me encanta toda tu información. Esa sí es mucha información de valor. Mil gracias. Yo creo que no cogí mucho el tema, pues lamentablemente, ojalá todos los propietarios accedieran a los avalúos para ser más asertivos con los valores de venta. Hay unos que son muy volados, otros muy por debajo, en fin. Entonces, diste por ahí una herramienta como para hacer ese análisis de mercado como ayuda, ¿sí? Como ayuda a darle ese valor a ese inmueble. ¿Me la repetirías, porfis? Que me perdí un poquito en eso. Y gracias, nuevamente. Claro, sí, Lina, perfecto. Sí, miren, hay propiedades con las que es fácil hacerles el estudio de mercado. Si la propiedad está en una zona urbana, ¿cierto? Donde sé que hay propiedades similares, por lo general va a ser fácil para nosotros como agentes inmobiliarios calcular un valor de metro cuadrado, calcular un valor de precio de venta. La herramienta que yo utilizo hoy es inteligencia artificial. Yo hoy mis estudios de mercado los hago a través de ChatGPT y a través de Gemini, ¿sí? Les voy a hacer un webinar, vamos a programar, entonces tengo ganas de dejarlo para el próximo mes. Puedo enseñarles cómo hacemos esos análisis de mercado. Que mira, genial, que a Lina eso le llama la atención. Entonces yo les puedo mostrar en vivo cómo lo hago yo. Porque en esos análisis de mercado a mí me genera un informe muy completo, que incluso yo le digo, genérame el informe listo para entregar al propietario, y yo ya lo que hago es copiar y lo pongo en Canva, hermoso, divino, con mi marca, brandeado, con todo,
¿sí? Y con los precios, con todo, y sí le aclaro, este análisis de mercado no es un avalúo, ¿sí? Yo le aclaro, no es un avalúo, pero sé que por lo general estos estudios de mercado tienden a ser muy asertivos, sobre todo porque la IA tiene mucha información y la IA se va y me busca la data en todas las plataformas inmobiliarias, ¿cierto? Me ahorra ese trabajo manual. Pero sí tengo que ser muy responsable con ustedes, chicos, de decirles, hay propiedades que es muy difícil hacerles ese estudio de mercado. Si son propiedades rurales, si son propiedades de una zona que yo no conozco, ¿sí? Porque obviamente uno como agente inmobiliario va construyendo un criterio, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo ese criterio para saber si realmente el precio está correcto, Lina, ahí sí nos toca recomendarle al propietario y ser lo suficientemente también persuasivos y profesionales para decirle al propietario, mira, no tengo la capacidad para hacer este análisis de mercado, ¿sí? Porque no hay la suficiente información o no tengo los suficientes comparables. Entonces yo te recomiendo, exacto, ese es como el argumento, mira, es que tu inmueble no tengo contra qué compararlo, ¿sí? Entonces las recomendaciones para que tú hagas una venta exitosa es que le hagamos un avalúo comercial con un profesional evaluador que te certifique el precio. Yo siempre les digo, y es verdad, chicos, cuando yo he vendido propiedades, por ejemplo, ¿qué propiedades he hecho yo a evaluar? Las que son para desarrollo, que nos llega una casa que el propietario dice, miren, aquí pueden construir un edificio de 5 pisos o pueden hacer un edificio acá de 8 pisos. Ese tipo de propiedades es idealmente correcto hacerlas evaluar porque el evaluador va a proyectar todo lo que se puede hacer allí. Y eso le da... La norma de uso, o sea, ese evaluador puede apoyarlo en la norma de uso, se me olvida el otro término, que la licencia, cómo gestionar la licencia, etcétera. Exactamente, las licencias, el uso del suelo, que si es mixto, que si me explico, entonces él ya puede hacer toda esa valoración y llegar al precio correcto. Y yo siempre le digo a mis propietarios, mira, tu inmueble es importantísimo hacerlo evaluar porque así ni tú vas a correr el riesgo de venderla por debajo o de ponerla al contrario, muy costosa y que de pronto se nos quede en el mercado. Pero también puede pasar que el propietario se equivoque hacia abajo y antes la esté vendiendo. A mí me llegó hace poco una propiedad que el evaluador me dijo, Heidi, esa propiedad hay que evaluarla porque el propietario puede estar en una mina de oro, como puede que no, pero creo que puede estar en una mina de oro porque hicieron un cambio en el uso del suelo en una zona en Marinilla, en el oriente antioqueño. Me dijo, tengo que entrar a mirar los polígonos, no sé qué, tengo que entrar a mirar con exactitud el tema de la ubicación, porque esa propiedad puede estar valiendo 3 millones de pesos el metro cuadrado, que es mucho, o 500,000 pesos el metro cuadrado, por ejemplo. Entonces, ese tipo de conceptos yo se los tengo que transmitir a un propietario antes de yo ponerme a comercializar una propiedad. Y Lina, te digo una cosa, si un propietario después de que te llega una propiedad, tú no sabes realmente si la propiedad está en el valor correcto y el propietario no quiere invertir en un avalúo, pues no nos desgastemos con un inmueble que nos sentimos realmente incompetentes, por decirlo de alguna manera, profesionalmente para vender ese inmueble. Sí, es mejor ser más eficientes con el tiempo, tanto de él como el mío. Total. Y tus recursos, Lina, porque todo esfuerzo que nosotros hagamos, todo eso hay que ponerlo en números, que fui a tomarle fotos, que hice tantas visitas, que lo publiqué en mi página web, a ti te costó esa página, así ya la hayas pagado, pero a ti te cuesta, incluso año tras año tienes que pagar el mantenimiento, el hosting, o tienes que pagar las plataformas, exacto, que nosotros invertimos, eso tiene un costo. ¿Sí? Si nosotros hacemos un listado de todos esos costos, amigos, nosotros ya le estamos haciendo una inversión importante a esa propiedad. Entonces, por eso no podemos recibir tampoco todo a la ligera. ¿Bien? Así es, gracias Heidi, mi querida. Con gusto, Lina. Compromiso entonces, queda aquí grabado, próximo Realtor Talk, ¿cómo hacemos análisis de mercado? ¿Listo? Nancy, ¿cómo vas? ¿Quieres hacer alguna preguntita? No, tienes la manito alzada. Listo. Aquí vamos a ver. ¿Qué tanto nos puede ayudar la IA para hacer un análisis de mercado? Julieta, mucho.
Discúlpame, Heidi, buenas noches. Hola Nancy, ¿cómo estás? Feliz de por fin estar aquí en tus charlas, recibiendo tanto conocimiento, tanta experiencia, de verdad muy valioso. Ay, qué rico, Nancy, bienvenida siempre. Gracias, Heidi. Corazón, quería conocer nuevamente, no alcancé a escuchar mucho, tu opinión, tu experiencia con el tema de los portales inmobiliarios hoy en día, de cómo manejas, cómo complementas, cómo se apoya uno en esta virtualidad de redes sociales hoy en día con los portales inmobiliarios, si valen la pena o definitivamente no es una inversión que se deba hacer. No Ok, sé, me gustaría escuchar mucho tu opinión al respecto. perfecto. Mira, Nancy, mi opinión con respecto a, ya te voy a responder, Julieta, que bueno, va a responderle a Julieta que estábamos leyendo la pregunta, pero sí, Dale, mira, dale. tanto nos sirve que pues yo les voy a mostrar en el próximo webinar cómo hago yo mis estudios de mercado con la inteligencia artificial. La ventaja de la IA, a ver, la forma como hacemos nosotros los ACM es de una forma muy manual, ¿cierto? Nosotros tenemos que ingresar a las plataformas y buscar propiedades similares, ¿sí? Y hacer un comparativo de mercado, sacar una estadística, un valor, dividir valores de metro cuadrado, y eso nos va a dar, digamos, como el valor de la propiedad como tal. La IA nos hace todo ese trabajo. Entonces, mientras tú estás subiendo acá propiedades, la IA te está haciendo el estudio y está yendo a las plataformas donde están publicados los inmuebles y te está trayendo toda esa información. Obviamente hay que hacerlo con un método, con un prompt, con la herramienta adecuada, y obviamente también es importante que el criterio de nosotros como agentes inmobiliarios, de que revisar muy bien esa información. Pero la verdad es que sí nos sirve muchísimo, Julieta. Te invito a que te conectes porque aquí me quedo corta explicándose en palabras, lo tienen que ver. ¿Listo? Ahora, con la respuesta de Nancy, con la pregunta de Nancy, mi opinión frente a los portales es la siguiente. Yo siento que cada vez, o sea, como les dije ahorita, no tienen el mismo resultado que teníamos hace unos años. O sea, yo empecé en el 2018 y yo podría decir que hasta el 2021 más o menos, los portales para mí eran supremamente efectivos y eran mi único canal de promoción. Estaban todos, así que los conozco todos. La cantidad de dinero que nosotros invertíamos, además porque teníamos un inventario grande, eran aproximadamente 300 propiedades, porque ya les dije cómo captábamos nosotros, pues a pesar de eso, incluso de esa organización a la hora de captar, pues teníamos muy buen volumen de clientes. ¿Qué siento ahora? El usuario ha migrado hacia otras plataformas, como bien lo hablamos, las redes sociales, el comprador también busca allí. De hecho, siento que él cree que allí tú en Instagram o en TikTok, de alguna manera, puedes ver más o menos la antigüedad de ese video, puede ser como tener una idea de hace cuánto se publicó esa propiedad y si todavía está vigente o no. Y eso que ni siquiera, porque nosotros también tenemos algunas propiedades en TikTok que se publican, pues que llevan un tiempo publicadas, que ya se rentaron y a veces la gente sigue preguntando, pero pues de alguna manera allí yo ya puedo como confrontar qué hay más actualizado en una red social. Entonces, claro, como el usuario ha migrado más hacia las redes sociales, los portales han perdido, ¿sí? Cierto posicionamiento de alguna forma. Sin embargo, siento que también con la llegada de la inteligencia artificial, estas plataformas, me refiero a los portales, han venido también mejorando y optimizando su posicionamiento, la experiencia del usuario, sus estrategias, todo ha venido mejorando mucho con la IA. Entonces, ¿yo qué opino, Nancy? Que depende mucho del tipo de producto, depende mucho del mercado en el que estás. No es lo mismo, por ejemplo, el mismo portal no funciona igual en ciudades diferentes, por ejemplo. O sea, un portal, voy a dar un ejemplo, como Mercado Libre, que es de los más conocidos a nivel Latinoamérica. Un Mercado Libre a veces funciona más, supongamos, en
supongamos, por ejemplo, en Barranquilla, estoy dando un ejemplo, en Barranquilla funciona más que en Bogotá. Okay. A veces pasa ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que empezar a hacer? ¿Con qué criterio decidir en qué portal invierten o no? Entonces, por ejemplo, cosas que yo hago. Si yo estoy especializado en cierta zona, en cierto barrio de X ciudad, yo como siendo comprador, ¿cómo buscaría? Entonces yo entro a Google, busco propiedad ubicada en tal zona, en tal ciudad, ¿cierto? Miro la respuesta de Google, ¿sí? ¿Cuáles son las principales plataformas que aparecen, ¿sí? Con esa búsqueda. Y ahí yo ya me puedo dar cuenta, ok, este portal tiende a estar más posicionado. Aunque tú puedes hacer la búsqueda hoy y a los días volver a hacer la búsqueda y yo me he dado cuenta que, listo, se la pelean entre estos dos, porque obviamente ellos invierten en ese posicionamiento SEO. Un portal, una plataforma, y por eso es bueno estar en ellas, porque ellos hacen el trabajo de posicionamiento por nosotros. Entonces, Nancy, yo soy muy partidaria de combinar, ¿sí? De combinar, estar en un portal, yo empezar con mucho criterio, y yo cuando contrato un portal le digo, te voy a poner a prueba, porque yo no te voy a entregar mi dinero sin tener resultados. Entonces, a mí me gusta, y siempre tengo también el hábito de, si yo tengo un resultado y empiezo a tener un resultado bueno con una plataforma, pero se me empieza a desmejorar, yo voy a la plataforma, le digo, venga, plataforma, realmente no estoy teniendo el mismo resultado, miremos qué puede estar pasando. Y muchas veces, Nancy, o sea, había cositas que mejorar de nosotros como inmobiliaria, o también muchas veces ellos buscan cuidar al cliente, ¿sí? Buscan cuidar al cliente. Entonces, simplemente lo que hacen es que mejoran tu posicionamiento como inmobiliaria, Nancy. Al final nosotros pagamos pagamos las plataformas, los inmobiliarios, somos los clientes. Entonces, ¿ellos qué hacen? Optimizan tu posicionamiento. Eso es una realidad. Ellos van a optimizar tu posicionamiento y tus propiedades. Entonces, es cuestión de medirlo. ¿Bien? Ok, bien. No te cierres a ellos, porque hoy en día vienen trabajando fuerte en estas plataformas. Listo. Listo. Gracias, Heidi. Con gusto. Bueno, aquí ya, con gusto, mi Nancy. Y por acá, Norma nos decía, ¿dónde puedo ver los webinars? Aquí ya nos compartieron, gracias, Gis, desde el equipo, les compartieron la playlist de YouTube, donde pueden ver los otros Realtor Talks. Para un agente nuevo, ¿qué plataforma me recomiendas para un inmueble de alto valor y promover la venta rápido? ¿En qué país Novara está? Recuérdame. No recuerdo, creo que está acá en Colombia. Depende mucho, bueno, propiedades de alto en Medellín. Mira, el tema con las propiedades de alto valor es muy distinto con el tema de las plataformas que me estás preguntando, porque yo los he medido y realmente portales inmobiliarios que yo te digo, plataformas que lleguen al usuario de alto valor, para mí no existe. O sea, realmente el cliente de ese perfil casi nunca busca en portales inmobiliarios. La recomendación para un agente, si me estás hablando de lujo, ¿sí? Alto valor, lujo, tienes que construir reputación, tienes que construir relaciones. Si todavía no tienes ese nivel de relacionamiento, porque es que aquí es muy, mira, el cliente de alta categoría, tú logras hacer un negocio con él, ese cliente tú te vuelves, si hiciste un buen trabajo, te vuelves un realtor, digamos, que la familia empieza a recomendar. Entonces, funciona mucho por referidos, funciona demasiado por referidos. Y yo me la jugaría, sí me la jugaría con pauta digital, ¿sí? A través de Meta Ads, ¿sí? Para poder llegar, digamos, como a ese usuario. Pero portales inmobiliarios siento que no son tan estratégicos para el perfil de alto valor. Construye también redes muy potentes de colegas
que se mueven en la industria del alto valor. Siento que el alto valor hay que potenciarlo muchísimo con redes de colegaje. Si yo, como tú bien lo dices acá, eres nuevo y no tienes todavía ese relacionamiento, tienes que hacerlo a través de los colegas que ya lo han construido. Entonces, asegúrate que sean colegas que tengan buena experiencia, que les guste trabajar en colegaje, por supuesto, y ver construyendo ese relacionamiento. Pero plataformas, portales como tal, para ese tipo de inmuebles, no te los recomiendo. Construye muy bien la tuya. No es de lujo, es de recreación y rentas cortas. Ok, mira que es que son dos cosas muy distintas. No es lujo, es de recreación y rentas cortas. Marketing digital. Siento yo que es la estrategia más ideal para este tipo de producto, ¿sí? Y un muy buen posicionamiento que puedes empezar a construir desde tus redes sociales, a saberlo comunicar y ser muy constante. En el tema de las redes sociales, chicos, el punto es que para poder nosotros lograr un posicionamiento importante en esos canales digitales y que tanto colegas como cliente final nos descubra, es que tenemos que tener unas redes sociales que transmitan ese valor, ¿cierto? Que transmitan, en este caso, el tipo de inmueble al que quieres llegar o el cliente al que quieres llegar. Entonces, es muy importante esa constancia. ¿Listo? Bueno, mis chicos, no sé si tengan alguna otra pregunta, si no, eso sería por el día de hoy. Wilfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Todavía no te... Ya, Ahora me perfecto. escucho bien. Ahora sí. Sí, Ahora me escuchan. sí, perfecto. Buenas noches. Excelente. Gracias por tanto enseñanza, por este aprendizaje que nos está dando. Yo tengo un detalle con respecto a esto de las plataformas. Yo estoy en Panamá. Entonces, inclusive, ese punto de comunicarme ya lo hice porque me llamó mucho la atención que aquí se mueve realmente, se encuentra 24, no funciona otras plataformas realmente. Actualmente está entrando esta que viene de Colombia también, ¿cómo se llama? Profi. Sí, ella con un Wizard, ¿no? Ok. Ajá, entonces, pero no, cuando ellos dicen que conectan con varias plataformas, pero realmente aquí no hay otra, esto es una sola que está predomina. Entonces me llamaba la atención porque justo ellos cambiaron la plataforma y están usando inteligencia artificial y ya todo el concepto de búsqueda cambió. Y yo hice esa acotación y digo, mira, no estoy siendo visto y no me están comunicando, pero igual estoy pagando mensualmente. Entonces, bueno, me quedaron en hacer un análisis y todo lo demás, pero no, hasta el momento no me ha funcionado. Me ha bajado, pero mucho la cantidad de interacción. Ok. ¿Qué sugerencias si puedo, o sea, cómo puedo generar más direccionamiento para obtener más prospectos, pues más leads? Claro, claro. Bueno, hay que analizar. Bueno, entonces me dices que con seguridad que solamente tienen Encuentra 24, es la única plataforma que funciona en este momento en Panamá. Sí, uno entra aquí en Panamá, por ejemplo, cosas de Mercado Libre, que funciona en muchas partes, ¿verdad?, de Latinoamérica, aquí no funciona eso. Okay. He visto, o sea, que si Marketplace de Facebook, pero realmente, y de hecho, siempre me había funcionado Encuentro 24, pero ha bajado mucho por específicamente, digamos, a mí, o el plan que yo tengo, Okay. o yo estoy en un sector muy bajo porque yo no tengo casi propiedad, entonces yo estoy, digamos, es decir, mi plan no es el de una inmobiliaria grande. Ok, Yo entiendo. soy independiente, soy un corredor independiente y aquí nos tenemos que manejar como corredores con licencia. No podemos, digamos, mercadear o promocionar propiedades que no tengamos licencia. Perfecto, perfecto. Mira, Wilfredo, muchas veces cuando no estamos teniendo
la suficiente cantidad de leads, ¿sí? A través de las plataformas que tengamos, quiero que te devuelvas también en el proceso de captación, es decir, cómo estás publicando estos inmuebles, o sea, chequeemos que tengas fotografía profesional, ¿sí? Que ojalá tengamos video, porque muchas de estas plataformas también nos permiten publicar video, ¿bien? Y esto que te estoy diciendo eran muchas de las recomendaciones que a mí también me entregaban los portales. Entonces me decían, mira, si tú utilizas todo lo que nosotros te ponemos en la plataforma, el campo para si tienes campo para 20 fotos, entonces las 20 fotos. Si tienes campo para video, entonces las fotos, el link con el video, ¿sí? Que esas fotografías estén de buena calidad, que estén llamando la atención del prospecto, que esa redacción y esas descripciones sean lo más completas posible y que todos los campos de la propiedad como tal estén diligenciados. Eso es algo que se les digo también para todos, o sea, es importante que si contratamos un portal, garanticemos que lo estamos utilizando de forma optimizada. También es cierto, Wilfredo, que la cantidad de leads que llegan a tu base de datos depende mucho de la calidad de los propietarios y de la cantidad también de las propiedades, de la calidad y de la cantidad de las propiedades, ¿cierto? ¿Qué te recomiendo? Si tiendes a tener un inventario muy bajito, no sé cuántas propiedades tengas hoy en el inventario, empieza a robustecerlo un poquito más, pero manteniendo siempre una misma línea. La especialización es muy importante. Tú me dices allá que trabajas con licencia, o sea que sí o sí tienen que trabajar, supongo yo, en determinadas zonas, igual que en Estados Unidos, que solamente pueden trabajar ciertos sectores o no. No. Okay. Yo, en el reglo mío, o sea, yo lo que sí busco son propiedades que estén por encima de $150,000 a 300, 350. Eso es lo que yo realmente voy manejando. Ok. ¿Sí? No tengo muchas, cuando he tenido muchas son, o sea, lo máximo 10, ahorita actualmente tengo 7 propiedades y así me voy manteniendo. La cantidad de leads depende mucho de esa cantidad, Wilfredo, ¿cierto? Porque si vamos a manejar un inventario muy pequeño, supongamos de 10 propiedades, la estrategia de los portales no es la más indicada, ¿sí? Porque realmente vas a estar tirando mucho de tu dinero allí. Porque primero la cantidad va a ser muy poquita, entonces cada lead te sale muy costoso, ¿cierto? Habrá que mirar incluso el paquete que tengas para ver cuánto te vale poner una propiedad en ese portal. También si hacemos ese cálculo y es muy costoso, pues no es viable. Cuando tenemos un inventario tan corto, tan especializado, porque no está mal que tengas pocas unidades, lo importante es que ese inventario, esas 7 propiedades, sean muy similares, Wilfredo. ¿Para qué? Para que tú hagas lo que yo te recomendaría es hacer estrategia de marketing por propiedad. Tú tendrías que estimar un presupuesto, ¿sí?, de publicidad para que le hagas una pauta a cada propiedad como tal de manera independiente a través de Meta Ads, ¿cierto? Es la estrategia que más te recomiendo cuando tenemos inventarios pequeños, como más especializados, más uno a uno. Entonces, o lo otro es, yo siempre les doy esta fórmula, es decir, si tú analizas tu inventario y es muy diverso en cuanto, por ejemplo, a precios, si está muy diverso, tampoco es estratégico las plataformas. ¿Qué tendrías que hacer? Cojo una propiedad y al analizo, no tengo 7, pero estas 7 todas están muy distintas del precio, de las características y de la zona. Vas a buscarte otras 3 o 4 similares a esta que ya tengo. De manera que si te llega un cliente, así sea un solo cliente, por esta propiedad, vas a maximizar la oportunidad y el presupuesto que estás haciendo en pauta, sea en el portal o sea en Meta Ads, para ofrecerle otras 3 o 4 que tienes similares y aumentar esa probabilidad de venta. Y vas a hacer lo mismo con cada una de las propiedades que hoy tienes. Esas 7 las vas a analizar con criterio y vas a decir, ¿están muy distintas la una de la otra? Probablemente sí, en cuanto a rangos de precios.
ubicaciones, distribución, comodidades. Entonces, lo que puedo hacer es hacer esa estrategia que te digo, para que construyas un inventario más estratégico y optimices más los esfuerzos de marketing, tanto en portales como en Facebook. ¿Me explico? ¿Sí me la entiendes? Sí, perfectamente lo entiendo. Mucho del inventario, Wilfredo, depende mucho del inventario, el resultado de los leads y del uso de plataformas. Perfecto. Pero miren, por ejemplo, Propit, la semana pasada estuve reunida con ellos, y miren que ya ellos están implementando estrategias con inteligencia artificial en donde ellos hacen que el algoritmo o el sistema vaya y busque el lead. Puede ser que el lead esté buscando en otras fuentes diferentes a Propit, pero lo encuentra a través de las búsquedas. Ustedes ya saben que eso es posible, por algo uno hace cualquier búsqueda en internet, ya te empieza a salir la publicidad, entonces ellos van y buscan quién está haciendo búsquedas con las características similares a tu propiedad y se la muestran. Entonces ya el proceso es a la inversa. No es que el prospecto tiene que ir a la plataforma a buscar el inmueble, sino que la plataforma sale a buscar el lead. Entonces, por eso les digo que es importante que empiecen a probar qué propiedades tienen ese tipo de condiciones y todo, para que ya ustedes optimicen también su presupuesto. ¿Listo? Excelente, gracias. Bueno, Wilfredo, con gusto. La presentación de hoy también se podrá encontrar en el canal de YouTube. Sí, a partir de mañana ya la encuentran. ¿Qué funciona mejor? Reels, historias, publicaciones en vivos. En vivo, ok. Todo. Mira, Julieta, en temas de marketing digital, ¿qué les sugiero yo? Un mismo inmueble lo van a publicar en Reels. Ese mismo inmueble lo van a publicar en un carrusel de fotos. Lo van a publicar en historias, lo van a publicar en estados de WhatsApp, en diferentes formatos. Un día publican una historia con un resumencito de la propiedad, otro día pueden publicar en historias, en estados, el video, pero es importante que utilicen todos los canales de la red social, los diferentes formatos de la red social y no se queden con solo uno. ¿Listo? Jessica, dale. Hola, ¿qué tal, Heidi? Yo soy Jessica de Nicaragua. Súper. Y mis listing, ¿verdad? Mi correduría se llama Prime Homes. Somos dirigidos al segmento de lujo. Ok. Y en mi caso, soy nueva, ¿verdad? En esto de la inteligencia artificial. Mis leads vienen por eventos. Por ejemplo, organizo torneos de tenis, torneos de pádel, torneos de boliche. Tengo un evento que se llama Women Experience, que invito a otras agentes de otras corredurías para que podamos compartir. Dais charlas de marca personal, ¿verdad? Entonces, de ahí, de todos esos eventos me salen listing y también me salen compradores, siempre me salen compradores. Entonces, wow. Ahora este año, porque antes yo estaba trabajando para Century 21 y pues llegó un momento en que yo dije, ves, la marca personal mía es más fuerte porque como no me trae ni listados ni compradores la marca, todo lo estoy trayendo yo, entonces por eso me independicé y ahora tengo un equipo de 10 personas. Entonces ahora mi reto, ¿verdad?, es cómo enlazar el equipo ¿cómo se dice? Porque tenemos más de 1000 listados en el segmento de lujo, entonces cómo poder, porque mi asistente y yo pues no nos quedamos cortas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces yo estoy escuchando, entré un poco cuando ya estaba abierta, pero según entiendo, tú tienes como un sistema. No, pero un sistema para vender las propiedades y otro para el equipo. Me imagino que debe ser un CRM. Ah, ok. No, pues no, o sea, lo que yo utilizo
Bueno, quizás entraste cuando estaba hablando como de dónde almacenar la información. Sí, sí, Quizás, ¿cierto? Porque hoy estuvimos hablando más que todo sobre, listo, cómo vamos a levantar la información de cada propiedad. Mira que tú me dices que tienes un listado supremamente grande, poderse dedicar a cada propiedad de manera estratégica, pues es complejo cuando ya tenemos inventarios tan robustos. Sí, dime. Sí, yo lo que hago, ¿verdad? Son propiedades activas en rentas y activas en venta, ¿verdad? Porque estamos en ambas. Okay. No sé cómo funciona en otros países, pero acá los agentes son los que tienen que buscar los listings. En este caso, cuando alguien llega a la correduría y ya pasa su periodo de prueba, le doy listados. Entonces esas personas están a cargo y las negociamos. Yo tengo mi socia influencer, entonces ella es encargada de las exclusivas. Yo sé que la mando a ella cuando yo necesito negociar una exclusividad y yo sé que me va a traer un sí. Entonces, ese listing ya lo delego gracias a Dios tenemos un buen equipo, un súper equipo. Lo delego y obviamente la marca está detrás, con Reel, con Open House. Nosotros le llamamos The Prime Experience, que cocteleras, que invitamos a la Flor de Caña, que nos patrocine los traguitos, que el otro cliente vende agua, que nos patrocine el agua. Entonces, eso es lo que hacemos, pero llega un momento en donde obviamente para dar ese servicio Prime que nosotros queremos, nos quedamos pequeños, ¿verdad? Ok, perfecto. Porque tengo un reto, quiero contratar personas Prime, no a la persona, me quedé sin trabajo, voy a ser agente de bienes raíces. Entiendo, sí. Pues mira, Jessica, lo que te puedo transmitir es que cuando nosotros, hoy, eso se sale, digamos, un poquito como de la charla que estamos teniendo hoy, pero tú tienes un reto de escalabilidad, ¿cierto? Que tenemos todos quienes ya buscamos en el negocio inmobiliario, crecer, tener equipos comerciales. Mi recomendación para tu proceso es definitivamente que buscar estandarizar, ¿sí? Estandarizar todo tu proceso comercial. Cuando ya delegamos la comercialización de muchos de nuestros listados, además, que es algo importante porque si es el listado que llega a la inmobiliaria, que captó tu socia, o sea, son esfuerzos que están haciendo tú y tu socia como fundadoras del negocio y los están entregando a un equipo comercial, pues suele ser muy complejo que el comercial, a pesar de lo que tú me dices, que tratan de que tenga un buen perfil, pues que el comercial haga la tarea tan bien como lo haría el mismo dueño de la inmobiliaria. Pero eso se logra mediante plataformas, entonces era lo que les mencionaba, tengan la información centralizada en sistemas. Cuando ya uno crece, es necesario tener CRMs, tener plataformas, o sea, en cada país existen diferentes sistemas que ustedes pueden averiguar, consultar, investigar, validar, probar, y adaptarlo a su inmobiliaria, el que más les funcione. Aquí en Colombia funciona muy bien Wasi, por ejemplo, que es un sistema donde tienes la información centralizada tanto de compradores como propietarios. Entonces, cuando estamos creciendo y escalando, tener ese tipo de sistemas es importante. Y documentar todo el proceso, cómo quieres, o sea, es decir, cuando llega un lead a tu inmobiliaria, ¿cómo quieres que ese lead sea atendido? ¿En qué momento quieres que les responda? ¿Qué tipo de mensaje se le va a enviar? ¿Cómo se va a contactar? Si primero por llamadas y después por WhatsApp. ¿Cuántas veces lo voy a contactar? ¿Dónde el asesor va a registrar la información y el resultado de la conversación con ese lead? ¿Sí? ¿Dónde le voy a hacer yo como líder comercial el seguimiento hacia asesor del resultado con ese prospecto? Tengo que tener CRMs en donde yo vaya viendo el embudo de seguimiento al cliente. ¿Sí, Jessica? Entonces, no sé si ahí te respondo la pregunta, pero cuando ya tú estás creciendo, necesitas primero organizar la casa hacia adentro. Y aquí ni siquiera es tanto estrategias de marketing, ni qué sé, porque lo que va a pasar es que si haces mucho marketing, vas a seguir creciendo, pero de manera desorganizada. Entonces, estandarizar procesos, documentar todo. Hoy con la inteligencia artificial, tú simplemente le entregas
cómo haces tú cada cosa, ¿sí? Desde que llega un lead, por ejemplo, con los leads compradores, desde que llega un inmueble, cómo es el procedimiento, todo eso se lo entrego yo a la IA y hago así porque yo le hablo, le dicto todo el procedimiento y le digo, necesito documentar y estandarizar mis procesos, entonces te voy a contar paso a paso cómo hago cada actividad y él te va a organizar todo un documento con todos los procesos que tú vas a empezar a darle a tu equipo y a empezarlo a culturizar en ese sentido, ¿cierto? En el cómo se hacen las cosas. No sé si, Jessica, si respondí a tus inquietudes un poco. Sí, súper, súper. Y aparte los muchachos y tú comentaron de herramientas que para mí son nuevas. O sea, yo soy muy estratégica y muy de liderazgo. A la tecnología soy nueva. Entonces, para mí esto me parece bastante interesante. Me hubiese encantado invitar a mi equipo de trabajo. Ya Le hubiese servido mucho. Ya Gracias. sabes que les puedes invitar, que les puedes compartir el link. Si ya estás en la comunidad, siempre van a recibir allí toda la información y los puedes invitar a que se unan también siempre a todos estos espacios, Jessica. Y para adicionarte a ti, como líderes, que probablemente haya aquí varios, como líderes empresariales, cuando ya asumimos ese reto, justamente tenemos que empezar a mirar cuáles son esos componentes que nos faltan, ¿sí? Podemos ser muy buenos en ventas, podemos tener buenas habilidades de comunicación, que son cosas importantes para un líder, pero puede ser que nuestro talón de Aquiles sea la tecnología. Entonces, Jessica debería empezar a trabajar en ese componente, al menos lo básico, de empezar a saber cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar los procesos de su compañía. Es importante, es clave que hoy como líderes tengamos ese componente, eso es como una habilidad no blanda porque realmente es técnica, pero hace parte como de ese componente de habilidades adicionales que tenemos que desarrollar líderes inmobiliarios, ¿sí? Y no solamente, pues obviamente el agente inmobiliario independiente también necesita el uso de las herramientas, pero cuando estamos liderando, chicos, es un reto mucho más grande porque manejamos mucha más información, ya hay personas a cargo de esa información, entonces es importante tenerla de una forma muy, muy optimizada y organizada. Muy bien, a ver, Evelyn nos dice, ¿qué sugerís, Heidi? Ofrecer un poco de todo, entendiéndose proyectos en pozo, viviendas, alquileres, o tratar de ir por un solo enfoque. No, mira, definitivamente, a ver, el mercado inmobiliario es tan grande que yo sé que al principio como que nos confundimos, queremos hacer todo, queremos vender proyectos, queremos vender vivienda, lotes, también el tema de alquileres, pero lo que yo les recomiendo es que vayan por etapas. No niego la posibilidad de ir incorporando líneas de servicio en sus negocios inmobiliarios, pero busquen siempre la manera de que la primera línea apalanque la siguiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezas a dispersar mucho tu energía en diferentes líneas de negocio y no terminas vendiendo nada. ¿Ok? Entonces, empieza por lo que mejor se te da. Hay personas que se les da mucho más fácil el alquiler. Hay otras personas que se les da muy bien el tema de la vivienda o los proyectos. Entonces, arranca por una unidad de negocio. Apréndela, conócela, gana experiencia, desarrolla reputación y experiencia. Y cuando sientas que ya tienes esa expertise, eso puede pasar 1 año, 2 años, ¿sí? Perfectamente en una unidad de negocio, puedes buscar colaboradores que te apoyen en esa unidad de negocio que tú ya conoces y tú empiezas a abrir la siguiente. Pero te puedes enloquecer con todo y tú sola no vas a poder con todo. Si pretendes tener varias unidades de negocio, ¿sí? Dentro del sector inmobiliario, que es muy válido, lo podemos hacer, pero vamos a necesitar ya equipo. Entonces, vamos por fases, vas delegando y luego tú como líder vas abriendo nuevas unidades de negocio y vas explorando cuál te va funcionando más. Y así no pones en riesgo todo, ¿listo? Porque eso es muy importante y nos pasa mucho a los agentes inmobiliarios. Además, cada unidad de negocio te exige plataformas, te exige equipos, te exige otro tipo de cosas que es muy difícil tenerlo todo al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces,
vamos optimizando y vamos implementando poco a poco. ¿Listo? Bueno, chicos, me encantó estar con ustedes. Miren, completamos 2 horitas. De nuevo, muchísimas gracias por conectarse. Nos veremos en una próxima oportunidad. A ver, la última aquí que me respondió Novara. ¿Qué cuesta una mentoría con ustedes? Ya que en el tema jurídico no lo tengo muy claro y para el crecimiento en el mercado como agente nuevo. Si quieres, escríbeme, Novara, porfa, por WhatsApp, te queda fácil. Me puedes escribir o por Instagram directo y conversamos y lo miramos cómo te podemos ayudar. ¿Listo? Chicos, un gusto verlos. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nos vemos en un próximo Realtor Talk. Chao, chao. Buenas noches.